Buenas tardes, estimados estudiantes. Nos acompaña para la videoconferencia de hoy el colega periodista Carlos y abogado Carlos Hugo Llonet. Él fue designado presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es director periodístico del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, desde junio de 1998. Y desde febrero de este año es además gerente editorial de Cimeco. Fue presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, entre 2011 y 2014. Luego fue titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y en la actualidad es presidente de la Comisión de Transformación e Innovación Multimedia de esa misma entidad. Es abogado, licenciado en Ciencias de la Información, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba y graduado del Program for Management Development en Barcelona, España. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Periodismo de Argentina, profesor de Management Periodístico de la Universidad de San Andrés y disertante invitado de la Universidad Austral, ambas de Buenos Aires, y capacitador de la CIP en seminarios y talleres. Autor del libro Gestión Periodística, editado en 2007 por Editorial Prometeo, y la CIP co-compilador de Tiempos Turbulentos, Medios y Libertad de Expresión en la Argentina de hoy, libro que les recomiendo, es de Ediciones Ariel Adepa 2014. Bueno, los dejo con él, espero que sea una sesión fructífera. Dejemos que nuestro conferencista nos dé su presentación y luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias, León. Bueno, bienvenidos y gracias a ustedes también por sumarse a esta diplomatura. Realmente para la Sociedad Interamericana de Prensa es vital que el concepto de libertad de expresión comience a expandirse, tenga una carnadura, una encarnación, digamos, en el trabajo periodístico de todos los países. Esos tiempos turbulentos de los que aludía recién León en el título de aquel libro editado por ADEPA, realmente son tiempos turbulentos en todo el continente. Y la idea, bueno, es tener con ustedes una charla lo más coloquial posible, que me interrumpan las veces que sea necesario y que podamos ir intercambiando experiencias, viendo las realidades de distintos países del continente, porque habrá situaciones que son muy particulares, muy del ámbito interno de un país, pero otras seguramente nos cruzan en toda la geografía del continente, incluso desde países que teóricamente están en un espacio de libertad mayor, pero que también hay situaciones que se repiten. Cuando hablamos de la relación entre democracia y libertad de expresión e información, conviene que profundicemos primero en el concepto que cada uno de nosotros tiene sobre democracia. Por ello, los invito a invertir el ritmo normal de esta charla y que sean ustedes quienes hablen primero. Para eso les pido que ingresen a una dirección que les voy a dar, si están en computadora o si están en una tablet, si están en el celular también lo pueden hacer. La dirección es www.menti.com, menti.com, pero ahora se las pongo en pantalla para que la puedan ver. Y un segundo. ¿La tienen ahí en pantalla? No, Carlos, no. No. Ahorita la Hay un compartiste, segundo. pero se ¿Ahí la volvió tienen? a... Sí, ahora sí. Bueno, ahí arriba tienen un código. Cuando ingresen a la página tienen que ingresar ese código, 7605351. Me avisan si tienen algún inconveniente cuando están ingresando.
¿Están pudiendo entrar? Sí, Carlos, ya estamos entrando. Perfecto. Yo voy a sacar ahora la pantalla para que no vayan viendo las respuestas, después las compartimos. Carlos, si puedes Puede ser una o repetir más el código. palabras. 7605351. Pueden poner una o hasta 3 palabras por cada uno de los conceptos que carguen. Carlos, yo lo hice, me dejan en espera. Listo, listo por aquí. No, es que yo ya les voy a compartir los resultados. Ustedes no se hagan problema una vez que los cargan, me aparecen automáticamente a mí en pantalla. Ah, vale. Voy a dar 1 o 2 minutos más para que terminen, así pueden expresarse todos para mantener el concepto justamente de libertad de expresión. Ya están empezando a aparecer conceptos bien interesantes, así que les damos un minutito más y cortamos. Si alguno tiene inconveniente me avisa, pero damos un minutito más. Bueno, podemos ir cortando. Alguno está. Les comparto nuevamente la pantalla y vemos los resultados. ¿Ahí lo ven? Sí, Francisco. Bueno, Sí, Carlos, lo podemos ver. Ahí están viendo de algún modo reflejado gráficamente cuáles son las distintas visiones que ustedes tienen sobre el concepto de democracia. Vemos algunos conceptos que se repiten, aunque no exactamente, por ejemplo, libertad de derechos, libertad, igualdad y justicia, derechos igualitarios, libertad para elegir. De algún modo, todos ellos expresan más o menos la misma idea. Acá está la palabra expresión. Después hay otros que hacen más el involucramiento ciudadano, participación, poder ciudadano, participación ciudadana, poder de autonomía, representación, opinión de todos. Y hay uno más formal, digamos, que es organización del Estado o sistema político, que de algún modo lo que reflejan es que es una forma de gobierno que adoptan determinados países. Pero el concepto dominante por esta nube de palabras es claramente el concepto de libertad, que no solo está aquí, sino que está en libertad de derechos, está en libertad, igualdad y justicia, está en libertad para elegir, libertad de expresión. Bueno, ahí dejo de compartir, volvemos a la presentación. Bueno, claramente la idea es que una primera conclusión es que quizá hay un sustrato común, una idea subyacente que compartimos en todos los países, pero al mismo tiempo es evidente que el concepto de lo que entendemos por democracia
varía en función de la experiencia que a cada uno de nosotros nos tocó vivir o nos está tocando vivir en este preciso instante, es decir, la práctica democrática que tengamos. Seguramente los estándares no son los mismos en una monarquía parlamentaria como el Reino Unido o Dinamarca, que en una república con un sistema bipartidista asentado durante siglos, como Estados Unidos, o en una democracia naciente como la de algunas de las nuevas repúblicas africanas. Incluso quizá podamos apreciar variantes entre lo que pensaba un estadounidense antes de Donald Trump, que ahora, cuando éste se apresta a dejar su breve mandato, que estuvo cargado de tensiones y de gestos de confrontación hasta ahora desconocidos en ese país y lamentablemente muy habituales en nuestras ajetreadas democracias latinoamericanas. Pero insisto, y ustedes lo vieron claramente en el gráfico, hay un sustrato común que nos permite ir proponiendo un concepto de democracia que nos permita empalmar con la idea que desde la CIP permanentemente transmitimos sobre la importancia de un periodismo responsable y democrático como sostén de un sistema institucional a la vez sólido y estable. Ese concepto de democracia habla, como bien se decía recién, sistema político, organización del Estado, habla de una forma de gobierno en la que las decisiones son adoptadas por el pueblo en forma directa o a través de sus representantes. En la nube de palabras decía claramente representación por un lado o participación ciudadana por el otro. Uno nos lleva más al concepto de representación política y el otro más al concepto de participación directa del pueblo, ¿no? Pero fundamentalmente cuando la participación no se agota en el ejercicio del voto, sino cuando se facilita el acceso ciudadano a la información del Estado y de los organismos y se posibilita el control social sobre el uso y la asignación de los recursos. La palabra control no estuvo presente en lo que ustedes expresaron, pero si nos ponemos a indagar, seguramente todos llegamos a la conclusión de que la mejor forma de afianzar la democracia es que la sociedad pueda ejercer ese control, esa verificación de cómo se asignan los recursos, cómo gobiernan nuestros representantes. La limitación del poder, el equilibrio institucional entre los distintos poderes del Estado, el debate plural, la tolerancia, el respeto, la libertad de expresarse están implícitos en esta posibilidad de intervención activa en los asuntos públicos. Y la prensa cumple aquí un papel fundamental. Les leo un concepto que nos enseñaba el constitucionalista argentino y Gran Premio de Libertad de Prensa de la CIP, Gregorio Badeni, recientemente fallecido, que él decía: la libertad de expresión como complemento indispensable de la libertad de pensamiento desempeña un papel decisivo en el marco del concepto global de libertad. Ella, la libertad de expresión, integra la categoría de las libertades estratégicas que permiten preservar y consolidar a las restantes libertades, nos decía Badeni. Y agregaba: si a las personas se les niega el acceso a la información, si no se les permite expresar todos sus pensamientos, si se las priva de la posibilidad de influir y de recibir la influencia de las opiniones de otros, la expresión de las ideas no será libre y sin libertad de expresión no puede haber participación ni decisión democrática. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Insisto, no duden en interrumpirme si lo estiman necesario para hacer más fluido este diálogo. ¿Me recuerda el autor de esa cita que acaba de decir? Gregorio Badeni, un constitucionalista argentino
que trabajó mucho los temas de libertad de prensa. De hecho, fue hasta el final de sus días, que falleció, como digo, hace muy pocos, cuando estaba próximo a cumplir 80 años, fue asesor de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, que integro, que es la asociación que reúne a los medios gráficos y web de la Argentina. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, les pido que vuelvan a ingresar a menti.com con el mismo código, pero ya les comparto otra pregunta para que en este caso veamos una serie de conceptos que ya están predeterminados sobre el aporte que hace o debe hacer el periodismo a la democracia. Después les pido que coloquen solo uno, el que para ustedes es el más significativo, y en la charla posterior ustedes van a poder ir sumando otros conceptos. Un momento que ya les comparto la pantalla. Un segundo, ya estamos. Carlos, Sí, si quieres indícame el código para copiarlo por aquí por el chat. Ajá, 7605351. Perfecto. Les dejo de compartir pantalla para que no se copien. Así es más rico el debate. Ahí por el chat ya pueden ver el código. Ahí tienen simplemente que marcar una de todas las opciones que tienen cargadas ya predeterminadas. Un solo voto por persona, ¿correcto, Carlos? Sí, sí, es un solo voto y un solo concepto, digamos. Perfecto. Como les digo, seguramente varios de los conceptos les pueden sonar atractivos, pero la idea es que privilegiemos uno sobre todos ellos para ver cuál es el concepto dominante. Carlos, Sí, mientras los compañeros votan, quería preguntarte, en efecto, la mayoría de la literatura del sistema interamericano contempla que la libertad de pensamiento precisamente es resultante de la libertad de expresión, pero de pronto recuerdo unas reflexiones de Michel Foucault, que era un teórico un poco complejo, filósofo francés, y él comentaba que precisamente existe la tradición de pensar que en la libertad de expresión y que la libertad de expresión es reflejo de la libertad de pensamiento, y él de repente lo ponía en duda. No obstante, existe cierto consenso para tomar esto como una premisa básica, que la libertad de expresión es lo que permite a su vez la libertad de pensamiento. Quería consultarte al respecto. Sí, sin duda que en la medida en que hay libertad de expresión se potencian las posibilidades de intercambiar, de debatir ideas y de llegar a un nuevo concepto entre varias personas que dialogan. De hecho, en los países donde está cortada la libertad de expresión se tiende a llevar a un pensamiento único o a una idea única que es la aceptada por el poder autoritario, ¿no? Entonces, obviamente que uno Sí, puede pensar algo y no expresarlo, pero claramente en la medida en que se facilita el diálogo, se facilita el intercambio de ideas, es también mucho más productivo para poder llegar a un pensamiento nuevo, un pensamiento creativo, un pensamiento socialmente válido y aceptable por todas las partes, porque si no lo contrario es pensar que alguien tiene la verdad revelada
y que el resto no tiene autoridad o permiso para pensar algo distinto, ¿no? Gracias, Bien, Carlos. si tienen ya más o menos definido el tema, podemos volver a compartir en la pantalla si vemos cuál es el pensamiento común. Bueno, ahí está, lo están viendo. Lo ven en pantalla, ¿no es cierto? Lo vemos perfectamente. Bueno, acá claramente el que lleva la delantera es investigar al poder con el 40% de los votos de ustedes. El 30% se pronunció más bien por informar con objetividad. El 20% por promover debates sobre problemas sociales. Y un 10%, que debe ser tal vez una persona, es otra opción que está puesto allí a explicar en el debate. No sé quién es el que ha votado por esto, pero si quiere ampliar qué es lo que quiso o qué pensó cuando puso esa opción, está abierto obviamente la posibilidad. ¿Quién se anima? Sí, Fui yo, adelante, adelante. Francisco Martorell. Sí, lo que pasa es que ninguna de los ítems me llenó suficientemente como un rol para fortalecer la democracia. Si bien son todos roles, aplicar uno por encima del otro dejaba fuera aspectos fundamentales. Por ejemplo, si bien es investigar al poder es un elemento central, no sirve para fortalecer la democracia, pero también sirve informar con objetividad, también sirve explicar, promover el debate sobre problemas sociales, hablar y contribuir a la educación a las masas. Entonces no quise dejarlos a todos afuera y preferí la opción de explicar en el debate, que para mí el trabajo periodístico engloba tantas cosas que nunca me gusta que me arrinconen y me obliguen a hacer una sola respuesta o decir una sola respuesta, sino que prefiero, en este caso, en un tema tan amplio, decir, para mí todas estas son fundamentales, porque si nos olvidamos de una, no vamos a tener una democracia fuerte y representativa, libertad, justicia y lo que queremos todos, ¿no? Esa es mi respuesta. Sí, realmente cuando tenía una pequeña trampa este ejercicio, que era justamente forzarlos a elegir una, sabiendo de antemano que eso no solo es difícil, sino que puede llegar a ser injusto, pero también me parecía que abrir demasiado el abanico hacía que se distorsionara cuál era la que había sido o estado en su cabeza como el top of mind, digamos, el primer pensamiento que les viene a la cabeza cuando piensan en qué es el periodismo, ¿no? Pero gracias, Francisco, porque realmente es valioso tu aporte. No sé qué piensa el resto del grupo, si también se han quedado con ganas de poner otras opciones. ¿Alguien quiere intervenir? Hola, profesor. Mi nombre es Dani, yo soy de Honduras y quería preguntarle más bien, más allá del periodismo, el rol de los ciudadanos comunes también en este debate, porque el acceso a la información pública, desde luego, bueno, aparte de un derecho, también es una herramienta súper útil. Pienso ahorita en Guatemala, donde se aprueba el presupuesto sin preguntarle a nadie. Pienso en El Salvador, donde todas estas compras que nadie supo qué pasó, y luego en Honduras, donde se pone en reserva toda la información, y no digamos pues en Nicaragua. Pero ¿qué de los ciudadanos? Porque creo que muchas veces en estos debates se deja un poco fuera la sociedad civil y se enfoca solo quizás en los periodistas. Entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Sí, sin duda, lo vamos a ver. Justamente el tema del acceso a la información es uno de los puntos centrales que quiero abordar, porque en parte este tema del control de la cosa pública está asentado en una ciudadanía bien informada y en una ciudadanía responsable y capaz de ejercer ese control. Una ciudadanía
poco educada o poco cultivada en el manejo de información pública sobre los gobernantes, sobre el modo en que se ejerce el poder, es una ciudadanía más fácil de manipular, ¿no? Entonces, claramente coincido contigo, Dani, de que es un concepto central y no se puede entender la libertad de expresión si no hay libertad también de acceso a la información. Y es uno de los conceptos que desde la Sociedad Interamericana de Prensa batallamos constantemente para ampliar los límites del acceso a la información pública, ¿no? Bueno, claramente no sé si hay alguien más que quiera participar. Si no, seguimos un poco con la charla. Claramente de lo que acabamos de ver, nuevamente hay algunos conceptos que son dominantes y otros que al menos no fueron la primera opción para ustedes. Pero, como decía Francisco, de esta revisión de ideas surge lo que podemos plantear como un concepto moderno de periodismo que no solo informa y brinda servicios, la información con objetividad es parte esencial del periodismo responsable, y el brindar servicios a su audiencia también lo es, pero además es una prensa que investiga, que denuncia, que controla el poder, que lo interpela, que promueve debates en la sociedad, por esto que hablábamos recién con León de cuánto es libertad de expresión y cuánto es libertad de pensamiento, y si hay una relación estrecha entre ambas. Bueno, promover debates en la sociedad es de algún modo promover el intercambio de pensamientos sobre un hecho concreto, sobre una idea, sobre un proyecto. Una prensa que incentiva un diálogo democrático y plural en la comunidad para ayudar a construir un futuro mejor, una sociedad mejor. Por cierto, una mirada como la planteada requiere de un periodismo profesional, sólido, responsable, sustentado en valores democráticos y sobre todo libre, sin condicionamientos del poder político, ni sometido a presiones económicas ni a leyes de prensa restrictivas. Leyes, vale aclararlo, que bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional o la paz social, porque en general los gobiernos autoritarios cada vez que presentan una ley sobre la prensa ponen otro concepto como superior, supremo, que suele ser la seguridad nacional, que suele ser la paz social, que suele ser la salud pública. En el caso del COVID-19, por ejemplo, se trabajó mucho ese concepto de que había un riesgo para la salud pública y entonces toda decisión de los gobiernos sobre el tema del virus era una solución o una decisión que no podía cuestionarse. Pero de algún modo todo ello intenta coartar el derecho humano a informar, el derecho humano a ser informado, la libre expresión de las ideas, o en todo caso se busca asfixiar a los medios o trabar su difusión. Hay leyes o tribunales que alientan la censura o que propician la autocensura, que no garantizan la seguridad de los periodistas. Lo saben muy bien, bueno, en Honduras, en Nicaragua, en México, en Brasil, o que consagran la impunidad de los delitos contra la prensa. En una columna que publicó años atrás en La Nación de Buenos Aires, el politólogo argentino Natalio Botana decía, también se lo recomiendo, es un excelente politólogo y un excelente ensayista, no entiendo la libertad de prensa sin el complemento de un periodismo responsable, concepto que desde la Sociedad Interamericana de Prensa compartimos y que alentamos, porque el periodismo y los medios de comunicación son actores vitales de la libertad de expresión más allá de las plataformas en las que operan. De algún modo son claves en la búsqueda de la verdad, en facilitar la cultura democrática y en empoderar a la ciudadanía para ejercer sus libertades y gozar del derecho a la información, tal como surge de la Carta de Aspiraciones de la CIP, por ejemplo, del año 2008.
La carta de aspiraciones expresa que ganar la credibilidad del público es un compromiso para la prensa y la obliga al mayor nivel de transparencia, independencia y honestidad. Sobre este Profesor. punto, perdón. Perdón, no sé si podía hacerle otra pregunta. Sí, cómo no, adelante. Sí, hola, sí, bueno, otra vez soy Dani de Honduras. En Honduras hay un medio que se ha vuelto masivo, se llama Hable como Habla, y entonces es un periodista, Eduardo Maldonado, que pues el tipo se pinta el pelo de rojo y invita a que todo el mundo llame y tal, ridiculiza a las personas que no tienen su punto de vista, pero se ha vuelto muy influyente por la manera en que habla, ese desparpajo con que se expresa y tal. No lo clasificaría como un periodismo de calidad necesariamente, y sin embargo es quien la gente está haciendo. Ahora, esto del periodismo de calidad, ¿qué componentes lleva? Porque otros medios como CESPAD, un think tank hondureño súper importante, escriben sobre corrupción, análisis muy agudos y tal, pero imposibles de leer. O sea, se necesita un doctorado en sociología para entender qué es lo que están diciendo y por lo tanto no lleva a tener la información en un formato que la gente lo pueda acceder. Y en el otro extremo tenemos pues la payasada. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo de calidad y cuál es la relación entre cómo se presenta esa información para que sea realmente útil en una democracia y no solo pues para consumo masivo en esta época de la Twitter-esfera o Twitter y toda esta vaina? Uh-huh. Sí, yo más que de periodismo de calidad hablaría de un periodismo responsable, que es el concepto que estaba desarrollando ahora, porque la calidad es un concepto bastante subjetivo y que puede llevar a que una forma distinta de llegar a la audiencia responda al estándar de calidad que esa audiencia específica, ese nicho de audiencia está buscando, está reclamando. Un buen concepto transmitido por TikTok puede ser un periodismo muy responsable, mientras que un mal concepto transmitido por un medio tradicional puede ser un periodismo totalmente irresponsable. El periodismo responsable es aquel que es independiente de los poderes, que verifica la información, que de algún modo busca transmitir valores democráticos a la sociedad, y eso lo puede hacer un escrito en un medio muy serio, puede ser un video transmitido por Instagram o por TikTok, puede ser un podcast. Hay distintas plataformas, distintas formas de hacer un periodismo que sea responsable, aun cuando uno esté tratando de llegar a una audiencia menos informada, a una audiencia tal vez más joven, a un adolescente. Entonces, no conozco este medio que estás mencionando, pero puede ser un periodismo con desparpajo, digamos, en la forma de expresarse, pero aún así transmitir buenas informaciones o buenos conceptos. Ahora, si lo que es pura payasada, podrá ser muy seguido por la sociedad, pero no creo que sea algo que contribuya a una mejor sociedad. Eso es un poco la dicotomía que se nos presenta cada vez que hablamos de bajar el nivel para tratar de llegar a una audiencia distinta, a un target distinto de la población, pero sin dejar de lado determinados valores como son la contrastación de fuentes, el pluralismo, el poder transmitir conceptos que ayuden a la sociedad a un mejor futuro, ¿no? Profesor, y Sí. bueno, yo como tomé mucho café, disculpe que le haga otra pregunta aquí. Adelante. Pero con unos amigos de Centroamérica, de hecho nosotros tenemos un podcast, ¿verdad?, a domicilio, y lo que nos gusta, me encanta esto que usted menciona de periodismo responsable. No somos periodistas, pero sí nos interesa mucho ser independientes del poder, verificar la información y tal. ¿Qué consejos nos daría, profesor, para tomar qué conceptos que nos puedan servir en cómo tratamos de llegar a la audiencia? Con nuestra misión, claro, es transformar la participación ciudadana, acercar a los jóvenes un poco a la política y a la democracia y tal. ¿Qué consejos nos daría basado en esto que estamos hablando de la libertad de expresión y la democracia? Y será mi última pregunta, es que tomé mucho café, así que aprovecho.
No, por favor, no molesta para nada. Simplemente, de algún modo, esos conceptos que estás planteando, tengo previsto desarrollarlos. No es para que no me vayan interrumpiendo, sino que por ahí prefiero seguir un cierto hilo conceptual para que los conceptos se queden más claros para todos. Así que después, en Sí, todo caso, lo retomamos, si no te sí, respondí exactamente lo que estabas planteando. ¿Te sí, parece? Carlos. De hecho, les voy a pedir, entiendo que de repente puede haber apertura y gracias por la apertura, Carlos, pero de pronto creo que para seguir el hilo, las preguntas más generales las podemos dejar para la sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener después de la presentación de Carlos, ¿le parece? Y así seguimos el hilo que él quiere llevar y, claro, las interrupciones sobre el hilo que él quiere llevar son válidas, pero digamos estas preguntas más generales podemos dejarlas para la sesión final. Gracias. Perfecto. Gracias, León. Les mencionaba a este politólogo Natalio Botana, él decía, un periodismo responsable también se impone a sí mismo una regulación ética. Un periodismo responsable no acepta confundirse con una expresión reducida exclusivamente al espectáculo. Un poco esto que decías recién, Dani, de este medio hondureño. A la manipulación de imágenes que, más que razones y argumentos, reproducen instintos y pasiones. Si ese es el concepto del medio que estás mencionando, claramente no reúne estas condiciones que plantea este politólogo. Periodismo responsable, podemos agregar nosotros, el que busca ser preciso, contrastar datos, verificarlos, el que no se apropia de contenidos de terceros. Hoy hay muchos sitios en internet que lo único que hacen es un copy-pegue de lo que está en otros medios, en otros sitios, y muchas veces lo que toman es una fake news, una información distorsionada con alguna intencionalidad, y ayudan a viralizarla y ayudan a que se termine desinformando la sociedad. El periodismo responsable es el que rectifica sus errores, que todos estamos sujetos a poder cometer errores, pero estamos también obligados a corregirlos, a enmendarlos. El que diferencia lo que es publicidad, lo que es información y lo que es opinión. Lo puede diferenciar gráficamente, lo puede diferenciar aclarándolo cuando va a emitir una opinión, pero de algún modo la gente no puede confundir lo que es la opinión del periodista con lo que es la información sustentada en datos, en hechos, en declaraciones concretas. Periodismo responsable es el que no se somete ante presiones ni se autocensura, aunque muchas veces es difícil hacerlo. El que defiende la libertad de expresión para sí y también para la sociedad en su conjunto. Y de algún modo llegamos al punto que es motivo de permanente seguimiento de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa a través de la comisión que presido, que es la de Libertad de Prensa e Información. Hace casi 2 décadas, en 2001, la CIP, que entonces era presidida por el colega uruguayo Danilo Arbilla, publicó un libro titulado Nuevos términos de códigos de censura. Aquí lo tengo, es un libro realmente muy útil, muy bueno para quien ejerce el periodismo y también para estudiantes. Y allí repasaban algunas de las sofisticadas formas de censura que empezaban a proliferar en el mundo del nuevo siglo que se asomaba. Discriminación y asignación arbitraria de la publicidad oficial y otros tipos de beneficios económicos, hostigamiento y persecución a medios y periodistas, interferencias telefónicas, investigación de supuestos delitos creados en realidad por servicios de inteligencia, leyes de prensa aprobadas con mecanismos formalmente democráticos, pero con el objetivo de limitar el derecho ciudadano a informarse. Estas eran solo algunas de las metodologías que empezaban a esparcirse por el mundo entero y que en América Latina empezaban a encontrar terreno fértil en gobiernos populistas. El comienzo de los 2000, recuerdan, se multiplicaron los populismos en distintos países del continente. Se hablaba, por ejemplo, de la imposición de códigos de ética a los periodistas, de asignar responsabilidades a la prensa,
de colegiación obligatoria del personal de los medios, tema que sé que han estado debatiendo en esta mesa y que tal vez después podamos profundizar, de información veraz, de trabas para el surgimiento de nuevos medios, de defensa del derecho de comunicar, de restringir noticias mediante leyes de insulto, de tornar obligatorio el derecho de respuesta, de medios públicos como actores de propaganda política, de condicionamientos para acceder a información sobre el Estado y los funcionarios públicos, de aplicar desacato a quienes criticaban a los gobernantes. Casi una década después de todo eso, se realizó en Buenos Aires un panel en 2009 sobre los nuevos mecanismos de censura sutil, así se llamaba el panel. Y me tocó participar en el marco de la asamblea número 65 de la CIP, y aquel texto de 2001 no solo mantenía vigencia, sino que se habían perfeccionado nuevas formas de control. Y hoy, hemos transcurrido otra década más, 11 años más, vemos que la creatividad de los censores no reconoce límites, que la violencia contra periodistas y la impunidad de quienes la ejercen siguen sin control. Mencionamos recién casos de México, de Brasil, varias naciones centroamericanas. Surgen leyes mordaza con distintos pretextos en países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Se multiplican la represión y la censura contra medios y periodistas. Pero también hubo ataques físicos contra la labor de la prensa en los Estados Unidos de Trump, cuando ocurrieron estas manifestaciones por la golpiza a ese afroamericano. Y las descalificaciones y estigmatizaciones a quienes informan o se atreven a cuestionar al poder son cotidianas de parte de gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador en México, el de Nayib Bukele en El Salvador, el de Daniel Ortega en Nicaragua, o el del kirchnerismo nuevamente en el poder en Argentina. Y han aparecido nuevas amenazas que se empiezan a replicar en proyectos legislativos o resoluciones judiciales del continente, como las propuestas de normas para sancionar la difusión de noticias falsas, para perseguir la desinformación o para poner freno a la violencia simbólica, entre comillas dicho esto, que según se alega, se ejerce desde los medios de comunicación y desde las plataformas digitales. Sé que este tema también lo han debatido, pero claramente debo decir que la posición que sustentamos desde la CIP es que, si bien es cierto que las redes sociales potencian la difusión de noticias deliberadamente falsas, distorsionadas, y que esto puede generar daño en las personas y en la sociedad, no creemos en modo alguno que la solución pase por delegar a las autoridades políticas, que son las más autointeresadas que nadie, la determinación de qué noticia es falsa y cuál no lo es. Hablábamos recién del modo en que se manejó la información durante la pandemia, y muchos gobiernos de la región consideraron que noticia falsa era aquella que decía que determinada afirmación de las autoridades en un momento dado era incontrastable, imposible de cuestionar, y muchas veces era una licitación de una compra de insumos o era una decisión totalmente errada sobre el manejo de la pandemia. Entonces, la única manera de saber si una idea o una decisión gubernamental es buena o es mala es cuando ésta sale airosa de una confrontación con otras propuestas. La libre crítica a los funcionarios, que es el principio que debe regir en esta materia, está en las bases de un sistema republicano, de un régimen republicano, de una democracia plena.
garantizar la sustentabilidad de la prensa, del periodismo profesional, es, a nuestro entender, el mejor modo de contribuir a la búsqueda de la verdad, de contrastar informaciones, de investigar datos y sobre todo de promover la libre confrontación de ideas, porque, como decía nuevamente el amigo Danilo Arbilla, no existe un gran hermano, un dueño de la verdad. Acá sí, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, podemos hacer una breve interrupción y luego continuamos. Sobre este punto, ¿hay alguna cuestión que quieran? Sí, adelante. Yo quisiera preguntarle, bueno, profesor, no sé ni cómo llamarlo, tiene varios roles, colega. Yo soy venezolana, estoy acá colega, en Colombia y... Sí, venezolana viviendo en colega. Colombia. Sí, señor, sí, venezolana viviendo en Colombia, periodista, pero ahora mismo me encuentro en la parte de administración de empresas, que fue mi posgrado. Uh-huh. Mire, me gustaría pues escuchar su orientación, porque es muy difuso esto todavía para mí. ¿Cuál es el indicador o qué nos daría luces de lo que puede medir qué es información calificada como reservada o clasificada por el Estado y por los gobiernos y a cuál tiene derecho de acceso los ciudadanos? Esto desde el punto de vista de la libertad de expresión, porque no podemos tener libertad de expresión si no tenemos acceso a la información que debe ser pública. Esto en Venezuela es una falacia actualmente por el régimen en el que estamos viviendo, mis hermanos venezolanos, pero el deber ser, yo siempre siento que hay que buscar como que las bases, ¿no? Lo que está pasando es una irregularidad y volver al ADN. Nosotros tenemos derecho al acceso a la información y a informarla, ¿no? Pero ¿cuál es ese indicador que mide cuál información un Estado la cataloga como clasificada o reservada y a cuál sí tienen derecho los ciudadanos? No solo los periodistas, los ciudadanos en común. Muchas gracias, colega. Sí, claramente las limitaciones al acceso a la información existen en todos los gobiernos. Hay información vinculada, por ejemplo, en situaciones de guerra o en situaciones de alguna realidad extrema que vive un país, incluso puede ser, por ejemplo, en una tragedia natural donde hay alguna información que se necesita preservar por alguna situación, pero esa debe ser claramente la excepción, tiene que estar establecida claramente también por una ley debatida democráticamente y no por el arbitrio de un funcionario. Insisto en lo que ha pasado ahora durante la pandemia, muchas veces había un alcalde de una pequeña localidad que disponía que determinada información era reservada y lo disponía él y nadie podía ni siquiera cuestionar esa decisión. Lo que estás planteando de Venezuela es un gobierno que muchas veces ha impuesto censuras o trabas a la circulación de información para proteger a sus gobernantes, para proteger la difusión de cómo habían obtenido sus patrimonios. Eso en modo alguno puede ser considerado un principio que haga a la seguridad nacional o que haga a la paz social. Lo que puede hacer es a la paz de los gobernantes, que no es la que la ley debería estar protegiendo. Entonces, hay principios en materia de acceso a la información pública para determinar cuál es el modo en que se puede impedir la limitación de la difusión de alguna información. Por ejemplo, lo que son los servicios de inteligencia, no se puede dar a conocer el nombre de los agentes encubiertos, porque claramente si son agentes encubiertos y los difundís, estás poniendo en riesgo su propia seguridad, ¿no es cierto? En una situación de guerra, si yo voy a dar a conocer que tal ejército va a atacar a las 6 de la tarde en tal lugar, lo que estoy haciendo es claramente afectando la marcha del conflicto y beneficiando a un sector sobre otro, y ahí se puede poner claramente en riesgo la seguridad nacional. Pero no la compra de un misil, cuánto se pagó y cómo se hizo la operación, porque eso hace el manejo de los recursos públicos. Por más que una precisión. Ajá. Una precisión, colega. Hay un caso acá en Colombia, me llamó muchísimo la atención anoche porque sale por Noticias Caracol,
que el presidente de la República, a través del Ministerio de Salud, no ha dado a conocer el paso a paso, la inversión, la logística para la traída de la vacuna a Colombia, y la Contraloría le está pidiendo que tiene 3 días para informar a todos los colombianos cuál es el paso a paso y si se va a tener la vacuna para cuándo. Porque lo que se supone acá, off the record, es que no hay el dinero para adquirir la vacuna. Y ellos tienen que endeudarse un poco más al Fondo Monetario Internacional y todo eso. Esa información de si hay los recursos o no, de cuándo llega la vacuna, que es una información de interés nacional, eso puede ser considerado por la Casa de Nariño como información reservada, por lo menos en ese caso. Para nada. Claramente no, porque tú mismo lo has dicho, hace al interés social, no al interés de la seguridad nacional. ¿Cuál puede ser el interés de la seguridad nacional? Decir si la vacuna va a llegar en 3 días o en 3 meses. Y en todos los gobiernos ha pasado eso. En la Argentina, por ejemplo, se dijo antes de fin de año iba a estar vacunado el 30% de la población. Era totalmente imposible, no había forma alguna de que eso ocurriera, porque no estaban las vacunas aprobadas, porque no estaba el dinero para comprarlas, porque no estaban cerrados los acuerdos. Perdón, no escucho no sé si alguien quiso hablar. Entonces, ese tipo de información claramente no puede ser catalogada como de interés público, de interés reservado. Tiene que ser abierta la información y transparentado hacia la transparencia justamente del gobierno. Lo quiero conectar a eso con otro concepto que está muy ligado a lo que estás diciendo, Yarelis, que es el concepto del derecho al olvido. También nos preocupa que gobiernos, empresas particulares de la región invoquen cada vez con mayor frecuencia el mal llamado derecho al olvido, que en Europa avanzó, pero que claramente contradice la tradición americana en la materia. Porque nuestra tradición, la del continente, se basa en la necesidad de mantener vivo el recuerdo de una historia de violencia política y social, de corrupción, de crimen organizado, y facilitar el derecho al olvido, por ejemplo, que limpien los antecedentes de determinada persona que luego aspira a ocupar un cargo público, lo que está haciendo es blanqueándole el camino para que esa persona llegue sin posibilidad de que la prensa avance en la investigación de su currículum. En 2016 este tema lo debatimos intensamente en la CIP. Yo presidí una subcomisión que estuvo trabajando en el tema y advertimos que en el contexto americano no solo es conveniente, sino imperioso que se garantice la plena libertad de expresión, que es una suerte de poder no delegado que el pueblo se reservó para participar del debate público, y que en todo caso la preservación del honor, de la intimidad, de la imagen de las personas, puede y debe ser asegurada mediante otros institutos legales que ya están vigentes, pero no a través de una nueva ley que lo que haga sea pedirle a los medios que depuren sus archivos, que eliminen toda información que involucre a una persona, porque lo que estamos haciendo es negando una parte de la historia. Esto, bueno, es muy polémico, obviamente, ha generado muchos debates a nivel académico, a nivel periodístico, a nivel institucional, pero a nadie se le ocurriría pedirle que vayan al archivo de un diario y corten una página o eliminen un suplemento donde se habla de una persona para decir que esa persona no cometió determinado delito 20 años atrás. Lo que hoy ocurre es que los buscadores facilitan el acceso a esa información. Pero una persona que en el pasado cometió un delito, en el futuro puede llegar a ser candidato a presidente de la República, y si lo ha limpiado ese delito cometido, el votante no tiene toda la información adecuada y suficiente para poder tomar una decisión. Y llegamos así al punto del acceso a la información pública. Esto podemos pensar que es un problema de algunas democracias poco desarrolladas o mal desarrolladas en el continente, pero en la reciente asamblea de la CIP, que se hizo en formato virtual,
hasta desde países donde las trabas al periodismo eran casi inexistentes, como Canadá, por ejemplo, se nos advirtió sobre intentos reiterados de limitar el acceso a la información pública, que es un insumo esencial para la prensa, pero que es, como bien se dijo recién, fundamentalmente un derecho ciudadano, un derecho individual y un derecho social a conocer y controlar el modo en que se utilizan los recursos de todos y la manera en que realizan su actividad los funcionarios del Estado, lo que planteabas recién del caso colombiano, por ejemplo. También para conocer el patrimonio con el que llegan al gobierno y aquel con el que terminan su labor. Un funcionario que llega al gobierno con 100 unidades de la moneda que sea y se va con 200 después de 2 años, algo ha pasado al medio que convendría investigar. Pero si no sabemos con cuánto llega el gobierno y no podemos saber con cuánto se va, claramente no está la posibilidad del control ciudadano sobre esa labor. Conocer la formación de ese funcionario, saber si realmente el título que dice tener es un título que obtuvo o es algo que puso en su currículum. Conocer sus eventuales antecedentes judiciales, lo que hablábamos del derecho al olvido. También quiénes son contratistas del Estado, cómo accedieron a los negocios públicos, qué relación tienen con los funcionarios que deciden los contratos o las compras. Muchas veces, cuando uno se pone a revisar, ve que quien decidió la compra es sobrino del que está proveyendo determinado servicio o determinado bien al Estado. Miren, hace varios años pude apreciar cómo en el estado de Utah, en Estados Unidos, los ciudadanos podían acceder a una base de datos para consultar, podían hacerlo desde internet, ¿no? Ingresaban a una base de datos y consultaban desde el salario del gobernador al de un empleado administrativo que estaba en la mesa de entrada de un ministerio. Podían consultar una gran licitación para construir un dique, por ejemplo, o la compra de 100 kilos de café para una oficina. Quién era el que lo había provisto, cuántas habían sido las distintas ofertas, quiénes las habían realizado. Ese es el mejor modo de luchar contra la corrupción. Es expandir cada día más el concepto de transparencia gubernamental y de empoderar a la ciudadanía. No que el ciudadano tenga que elevar una nota diciendo que necesita saber por cuánto se compraron los 100 kilos de café. Por ejemplo, yo soy proveedor de café, pierdo una licitación y quiero saber cuánto realmente ofertó la otra parte. Tengo que elevar una nota, tengo que fundamentar por qué lo tengo que hacer. Hay alguien que puede decir, no, usted no tiene autoridad, no tiene la capacidad de hacer ese pedido porque no tiene personería para hacerlo. En realidad eso no tiene que ser así. Lo que tiene que ser así es la posibilidad de que el ciudadano libremente pueda acceder a la información en base de datos, o si no está la posibilidad de que no haya nadie que se la pueda negar si es una información que realmente es pública. Muchas veces ocurre que alguien dice, bueno, antes de hacer eso no puedo hacerlo porque no tengo nadie que saque las fotocopias para entregárselas. Lo único que pueden hacer es pedirme que yo pague las fotocopias y estoy generando un gasto innecesario al Estado. Pero tiene que haber alguien que me dé la información. Desde el periodismo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que contribuir a eso reclamando la sanción de normas que no solo garanticen una rápida respuesta a los requerimientos de información por parte de la ciudadanía, sino que permitan la búsqueda proactiva en ese tipo de bases de datos de libre accesibilidad. El norte en la materia debe ser avanzar hacia un modelo de gobierno abierto, que contemple el acceso a información completa, veraz, adecuada y oportuna. Esos son 4 principios que dice cualquier ley seria de acceso a la información completa, veraz, adecuada y oportuna, porque si me dan la información 2 años después de que yo la pedí, seguramente ya no me sirve. En forma explícita, detallada, actualizada, y a través de diferentes medios que me la puedan entregar en un soporte digital o que me la pongan a disposición en línea o que me den una fotocopia si no hay otra forma de hacerlo. Porque el acceso a la información, también se planteó claramente recién, es un componente central del derecho
a la libertad de información y de expresión, y es además un soporte esencial de una sociedad democrática sin abusos de poder. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque estamos ya ingresando en el punto central de la charla, algunos conceptos que ya vieron ustedes. ¿Qué podemos y debemos hacer como periodistas o como medios para ampliar las fronteras de la libertad de expresión? En primer lugar, lo que creo que tenemos que hacer es conocer y comprometernos con los conceptos y con los documentos esenciales sobre el tema. Un poco lo que están haciendo ustedes en esta licenciatura, en esta diplomatura, que es conocer cuál es la bibliografía, cuáles son las normas vigentes en la región, en sus países, y tratar de transmitirlas luego en forma sencilla, en forma clara, en forma accesible para toda su audiencia, porque es el mejor modo de hacer que la gente se empodere de esa información y de ese modo se apodere de esa información, se empodere y por lo tanto reclame ese derecho. En América, una norma clave que tal vez ya hayan visto es el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, o de San José de Costa Rica, que cumplió en estos días 51 años, pero que tiene plena vigencia. Si no lo han visto, bueno, allí se establece claramente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Si alguien quiere hacerlo en TikTok, no tiene ninguna traba, del mismo modo que si lo hiciera en un medio escrito, por más que muchas veces libertad de prensa lleva a pensar que es solo aplicable para los medios tradicionales. Agrega ese artículo, y esto es clave en lo que hace a la prensa, que el ejercicio de ese derecho no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral pública. Que un poco lo que planteaba recién respecto de cuándo una norma puede establecer una reserva de información. Bueno, si no hay nada de lo que está previsto ahí y simplemente se está intentando demorar una respuesta, no es una información oportuna y no está avalada por una ley que cumpla con esos principios. Otro aspecto central es que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. En Venezuela ocurrió que muchos medios tuvieron que dejar de circular o achicar drásticamente su paginado o la frecuencia porque no había más papel para periódicos. El abuso en el control de frecuencias radioeléctricas también ocurrió en Venezuela y en otros países de la región, que hubo que algunos canales de televisión y radio cerrar sus puertas porque se les retiró la concesión, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Obviamente, el medio siglo transcurrido desde la sanción de esta declaración hace que no contemple nuevas tecnologías como Internet o las redes sociales, pero obviamente debe entenderse esa norma en un sentido amplio, abarcativo de estas cuestiones. De todos modos, en marzo del 94, la CIP hizo un aporte valiosísimo a esta tradición de preservar la libertad de expresión e información. En una conferencia hemisférica sobre libertad de expresión que se realizó en la Ciudad de México, se aprobó la llamada Declaración de Chapultepec, que refuerza el concepto de que una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. Y agregó,
no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. Entre los 10 principios de ese documento histórico, luego inspirador de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2000, que es un texto que seguramente tal vez hayan visto ya en esta diplomatura, pero si no, les recomiendo que lo busquen y lo lean con atención. Ese es de octubre del año 2000. El tercero de los 10 principios de la Declaración de Chapultepec dice justamente que las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. Y remarca que no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. En la Argentina, en estos días, salió el desprocesamiento de un periodista, pero al mismo tiempo se empezó a investigar a otro periodista de un medio muy serio, La Nación de Buenos Aires, pidiéndole que revele sus fuentes de información o que libere, en este caso, una grabación de una cámara de seguridad para verificar que ese periodista se juntó con determinada fuente tal día en tal lugar. Esto, bueno, claramente es algo que está siendo resistido por ADEPA, por la Sociedad Interamericana de Prensa, pero sigue ocurriendo. En el continente sigue pasando que hay jueces, hay tribunales que piden a los periodistas que revelen sus fuentes de información. Esto genera autocensura en la fuente y autocensura o censura al periodista que informa. La declaración esta del año 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera varios principios de la de Chapultepec, como que es deber de los estados prevenir, investigar y sancionar todo acto de violencia contra la prensa, o, por ejemplo, la prescripción de que la colegiación de periodistas no es obligatoria ni se requieren títulos para ejercer la actividad. Se añaden o amplían otros principios que en Chapultepec no fueron contemplados o estaban subyacentes, por ejemplo, la condena a las leyes de desacato, el principio de que las leyes de privacidad no deben restringir la información sobre hechos de interés público, y un punto que se reactualiza hoy ante la multiplicación de proyectos que supuestamente combaten la desinformación. Principio 7 establece que condicionamientos previos, tales como la veracidad, la oportunidad o la imparcialidad por parte de los estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. Para finalizar, y ya después vamos a ir dando paso a las preguntas, en 2018 la CIP aprobó la Declaración de Salta, que extiende al entorno digital los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa, para no dejar duda de que todas las plataformas están protegidas por la misma ley. En ese sentido, plantea que el espacio digital debe ser abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Y añade que los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho de que sean manifestadas en dicho espacio. La declaración, bueno, considera censura previa el bloqueo y filtrado de contenido por control estatal en el espacio digital, como ocurre, por ejemplo, en Cuba a diario. Pide a los estados que garanticen a quienes informan un ambiente libre de violencia y amenazas. Considera inaceptable la vigilancia masiva, aspecto que también muchos gobiernos quieren llevar a la práctica, y pide proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y que se permita el uso de herramientas de encriptación o descifrado. Respecto al derecho al olvido, señala que la supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. Y agrega que la desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni con sanciones penales, sino con la adopción de políticas
de alfabetización noticiosa y digital, es decir, ayudar a la ciudadanía a que sepa distinguir cuando una información es veraz de aquella que no lo es, que simplemente ha sido manipulada o que ha sido distorsionada. Bueno, este marco normativo obviamente se complementa con documentos de Naciones Unidas, por ejemplo de la UNESCO, de otros organismos internacionales y con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todo esto puede llevarnos a la falsa conclusión de que la libertad de prensa ya está asegurada en el continente. Lejos estamos de esa realidad, como ya esbozamos y como surge claramente del índice de Chapultepec. Acá está León con nosotros, que participó en la elaboración de ese índice. Fue presentado en noviembre pasado y la Universidad Católica Andrés Bello trabaja activamente en su desarrollo. Sobre 22 países que formaron parte de esta primera edición del índice de Chapultepec, 14 tienen un resultado por debajo de 60 sobre un máximo teórico de 100, es decir, menos de un 60%, en las 3 dimensiones, las 4 dimensiones que se consideran: ciudadanía informada y con libre expresión, ejercicio del periodismo, violencia, impunidad. 4 de esos países se ubican por debajo de 40, es decir, no llegan al 4 en una escala de 10. Esto demuestra que aún hay mucho por hacer para tornar plenamente vigentes los derechos de prensa y de información. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, los propietarios de medios, trabajar, además de todo esto que hemos estado hablando, en lograr la sustentabilidad de las empresas para no tornarlas dependientes de los favores directos oficiales o de empresas privadas. Adoptar, por ejemplo, programas de membresía o de suscripciones digitales para ampliar sus ingresos, desarrollar plataformas de e-commerce, bueno, hacer una adecuada asignación de los recursos que tienden a ser cada vez más escasos. Son todas estas claramente necesidades vitales para la prensa y son además muy potenciadas por el contexto pandémico. Los periodistas, el personal que trabajamos en los medios, también podemos y debemos aportar en este sentido, además de propiciar campañas que fortalezcan los vínculos con la comunidad a la que dirigimos el mensaje, porque no se les escapa que el respaldo del público, que se basa sin duda en la credibilidad que ha ganado el medio, es el mejor aliado para resistir embates de los gobiernos y otros grupos de poder. Bueno, con esto hice un repaso rápido de los principales puntos, pero obviamente estoy abierto al debate con ustedes para tratar de profundizar algunos aspectos que les inquieten. Perfecto, Carlos. Si alguno tiene preguntas, yo tengo algunas, pero quiero darle prioridad a los estudiantes. Si alguno tiene alguna pregunta para Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, estamos abiertos, abrimos el micrófono a una sesión de preguntas. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí, Francisco, adelante. Yo que tiene que ver con el periodismo ¿Me responsable. permite una pregunta? Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo Francisco, Soraya y Edwin, en ese orden. Adelante, Francisco. Adelante, Francisco. Ok, gracias Carlos por tu exposición. Respecto al periodismo responsable, ¿por qué tenemos esa necesidad en nuestra profesión de ponerle apellido al periodismo? Periodismo independiente, periodismo responsable, y adjudicar y hacer como una diferencia entre periodismo y periodismo responsable. Por ejemplo, yo no veo a los médicos hablando de medicina y medicina responsable. Puede haber que, sí, hay medicina china, medicina tradicional, pero medicina responsable no. Y como que nosotros tratamos de separar el periodismo y se entiende además que cuando tú das el concepto responsable, que también lo utiliza la BBC, pero dentro de un poco del marco en que ellos trabajan, de diferenciar los medios de comunicación, ¿no? Es decir, como que, y la palabra responsable, ahí otros le empiezan a agregar otro apellido,
responsable socialmente, responsable económicamente. Entonces, como que, ¿por qué no empezamos a usar la palabra periodismo y lo vamos diferenciando de publicidad, de entretenimiento, de relaciones públicas, para no caer en esta división que finalmente termina enfrentando los medios, enfrentando a los periodistas y convirtiendo esto del periodismo que debemos ejercer en algo más ideológico que efectivamente una profesión que debe tener una serie de elementos que, si no, directamente queda fuera del periodismo. Esa es Sí, coincido totalmente contigo, Francisco, pero también es cierto que en los últimos años se ha manoseado mucho todo el concepto de lo que es periodismo. Han aparecido multiplicidad de formas de informar o de presuntamente informar, blogs, redes sociales. Los gobiernos han lanzado muchas veces medios encubiertos que eran públicos, o que recibían recursos públicos, pero que se presentaban como medios privados. Entonces, se ha empezado a confundir por necesidades económicas de los medios lo que era información con lo que era publicidad. Entonces, ante los embates contra el periodismo y la necesidad de decir, bueno, efectivamente hay gente que se dice periodista o medios que se dicen medios de información, pero que no, en realidad no son tales, porque, por ejemplo, esto que decíamos, hay sitios que copian información simplemente y no ejercen el periodismo, no son útiles para acceder a información confiable. Entonces, claramente hubo que decir, nosotros cumplimos con determinadas normas. Del mismo modo que el médico dice, yo cumplo con las normas éticas de la profesión, el juramento hipocrático, por ejemplo. Entonces, es cierto lo que dice, y que no habría que ponerle ningún aditamento a la palabra periodismo, porque todos entendemos lo que es periodista, pero no siempre la sociedad lo entiende del mismo modo. Entonces, ¿cuáles son los medios que son responsables? Bueno, un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? Aquel que verifica la información, aquel que corrige sus errores cuando los ha cometido, aquel que no roba información de otros medios. Pero es cierto, si decimos periodista deberíamos entender todos la misma palabra. Del mismo modo que cuando decimos democracia deberíamos entender todos la misma palabra, pero sin embargo la República Democrática Alemana, todos sabemos que era una dictadura detrás de la cortina de hierro. Entonces, cuando se empieza a utilizar un concepto para llevarlo a otro ámbito, empieza a ser cada vez más necesario definir claramente qué entendemos por tal. Por eso empecé esta charla pidiéndole a ustedes cuál era el concepto de democracia y cuál era el rol del periodismo que ustedes entendían, para tener un poco más claro cuál era el contexto en el que íbamos a desarrollar esta primera aproximación al tema. Carlos, disculpa, Luis, una última pregunta que se va de lo que hablamos recién, pero tiene que ver con en reiterados momentos de la charla usaste ejemplos de países que no están cumpliendo con las reglas del juego democrático y respetando la libertad de expresión. Y coincidimos en que a grandes rasgos es así. Sin embargo, me imagino, Carlos, tú como buen argentino eres futbolero, ¿no? Así es. Bueno, una de las cosas que más se quejan los futbolistas siempre son aquellos árbitros que en los pequeños cobros te enturbian el partido, ¿no? Y es lo que nos ocurre a muchos periodistas que ejercemos en países que aparecemos muy bien en materia de libertad de expresión, que en pequeñas cosas nos hacen la vida muy difícil para que nuestros medios se fortalezcan, para que no haya presión publicitaria. No te digo acceso a la fuente porque en Chile hemos dotado de una serie y sin número de leyes y facultades que nos permiten a los periodistas hoy día solicitarle todo o prácticamente todo al Estado. Pero sí, todavía nos hacen esas cosas de los árbitros cochinos que en los pequeños cobros nos van golpeando y al final terminamos perdiendo el partido. ¿Cómo la CIP y lo que tú estás dirigiendo de alguna manera puede tomar carta en esas pequeñas cosas para evitar que los gobiernos nos sigan golpeando los tobillos?
Mira, en todos los países de la región tenemos, la comisión que presido tiene un vicepresidente por país, que lo que hace desde mi gestión es elevar un reporte cada 15 días si no hay ningún hecho en el medio que obligue a hacer algún pronunciamiento. Entonces, de cada país nosotros recibimos información. Hay algunos vicepresidentes que son más activos, otros que son menos proactivos, digamos, para acercar información cuando se está por elaborar un proyecto o cuando hay un fallo judicial que, como dices, se está levantando una tarjeta amarilla, trabando una jugada cuando debió haber dejado seguir la jugada y ver qué pasaba y después, en todo caso, tomar alguna decisión. Lamentablemente en el periodismo no tenemos VAR para poder verificar si la sanción fue correcta o no fue correcta. Pero a lo que voy es que la participación activa de ustedes acercando información a las entidades nacionales o continentales es vital para conocer estas cuestiones. Ahora, de todos modos, el concepto siempre es relativo. Si comparamos Chile con Venezuela, obviamente Chile está viviendo una situación privilegiada de amplia libertad de expresión. Si comparamos Chile con Finlandia o con Dinamarca, tal vez estén en la mitad de la tabla. Entonces, justamente uno de los problemas que ha tenido el índice Chapultepec y que se ha ido corrigiendo y tenemos permanentes debates para ver cómo vamos aceitando un poquito mejor ese mecanismo, es cómo lograr que más gente en cada país pueda aportar sus miradas para tratar de hacer una radiografía lo más exacta posible, porque yo ponía el ejemplo, en México, por ejemplo, un país que tiene decenas de muertos por ejercer la actividad periodística. Ahí una traba de un juez, por ejemplo, puede pasar totalmente inadvertida porque en realidad lo que más preocupa son los muertos que hay a diario. No, aquí me toqué, el tercero, ya han intervenido dos. Perdón. Entonces, esa situación puede enturbiar el análisis, porque si un año en vez de haber 15 muertos hay 12, creemos que se ha logrado un gran avance y en realidad a lo mejor el contexto de libertad de prensa es tan malo como el año anterior. Pero son conceptos relativos y el índice tiende a objetivarlos y a buscar una comparación interanual que nos permite ir viendo la evolución. Okay, muchas gracias. Gracias, Carlos. Soraya, tenías otra pregunta y después le damos paso a Edwin. Sí, Carlos, buenas tardes con todos. Yo tenía una pregunta muy concreta, se habla mucho de las presiones que reciben los periodistas del poder público para dejar de emitir ciertas informaciones. Se habla menos de las presiones que tienen los periodistas de los dueños de medios de comunicación. Entonces, quería preguntarte como cuáles son los instrumentos internacionales a los cuales se puede regresar a virar cuando ocurren este tipo de cosas. Y te consultaba esto por dos cosas concretas que hoy fui testigo acá. Yo estoy ahora casualmente por circunstancias personales en España. Y fíjate que acá hoy revelaban el estado de la prensa en el Estado español y comentaban que uno de los problemas graves es la crisis de confianza que tienen de las audiencias, justamente apuntando a que se intuye que hay mucha presión de las empresas mediáticas sobre los periodistas. Entonces, por eso quería preguntar eso. Y luego, al hilo de lo que es la libertad de expresión y lo que garantizan los instrumentos internacionales, se permite todo, excepto como el tema que hagan propaganda del odio, de la guerra, ese tipo de cosas, por lo que he leído. Sin embargo, fíjate que hoy justo en un debate del Congreso de Diputados acá, un representante de un partido de derechas, así tenía un discurso como súper xenófobo y no lo callaron justamente citando la libertad de expresión. Me parecía que lo tenían que callar porque incitaba el odio, pero no. Entonces, bueno, quería conocer tu criterio de esto que te comento y luego lo primero, cuáles son esas herramientas, esos instrumentos internacionales que permitirían al periodista defenderse de la presión de los dueños de los medios. Muchas gracias, Carlos.
Sí, el tema del discurso del odio es un tema también muy debatido y con participación de sociólogos, de politólogos, porque también empieza a extenderse esta idea de silenciar a determinados sectores de la sociedad, apelando a que su mensaje es un discurso del odio. Para Nicolás Maduro, por ejemplo, o para Daniel Ortega, puede ser un discurso del odio aquel que critique a su gobierno, pero claramente en otros países, en otros contextos, lo veríamos como un ejercicio democrático de cuestionar al poder político. Entonces, no sé, en el caso específico de lo que estás hablando, cuál fue la afirmación que entendías que debía ser acallada, pero muchas veces se da un bloqueo de aquel que piensa distinto y se le acusa de ejercer un discurso del odio. Es un concepto polémico, hay que trabajarlo, hay que ver específicamente si realmente hay una incitación al odio o a la violencia, o si es simplemente la posibilidad de que un sector marginal de la sociedad pueda expresarse y tratar de mejorar sus derechos. Respecto del otro aspecto que mencionaba, sí, es cierto. La Carta de Aspiraciones de la CIP, por ejemplo, claramente dice que los editores tienen que brindar la posibilidad de manifestar la versión de los hechos a todos los sectores sociales, que tienen que informar aún cuando haya informaciones que puedan llegar a afectar al propio medio o a sus propios, a su propio personal. Pero eso solo se consigue cuando hay medios sustentables. Mientras mayor dependencia tengamos de los medios de el aporte de publicidad estatal o del aporte de publicidad privada concentrada en pocos sectores económicos, es más difícil lograr un periodismo independiente, un periodismo que pueda desenvolverse con libertad y con amplitud. Y creo que en eso propietarios de medios, directivos de medios y periodistas tenemos que trabajar en conjunto para hacer sustentable a nuestros medios. Y por eso yo decía, este vínculo con las audiencias, tratar de generar un enlace, una conexión nuestra con la sociedad, con la audiencia, con los lectores, es vital para fortalecer al medio y para tratar de lograr mayor independencia. Siempre habrá directivos de medios que quieran torcer por ahí informaciones en beneficio de algún sector, pero no es lo que propiciamos desde las entidades continentales y no es lo que deberíamos propiciar tampoco como periodistas. En algunos casos eso genera conflictos que llevan lamentablemente a periodistas que pierden su trabajo, pero creo que la sociedad sabe evaluar cuáles son los medios que tienen una conducta en el tiempo y aquellos que lo único que hacen son negocios para beneficio de un sector o de algún dirigente político o que se colocan al servicio de cada gobierno y que no propician una información útil para el conjunto de la sociedad. Insisto, repasen después la Carta de Aspiraciones de la CIP, por ejemplo, la Declaración de Chapultepec o la Declaración de Salta, y son principios que están presentes y que tenemos que tener claro y tratar de defenderlos cada día. Edwin, ¿tenías otra pregunta? Estás silenciado, Edwin. Te veo en el auto, pero estás silenciado. No tienes el micrófono abierto, Edwin. A ver, Edwin. Ya. Ahora sí. Ya, un segundo, Edwin, que creo que no te escuchamos todavía. Recién se A había ver, activado Edwin. Intenta ver de nuevo, Edwin, por favor. Pero lo tiene silenciado, ¿eh? ¿Ahora? Edwin, ajá, ahora sí. Adelante. Ahora sí, adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, le decía que empezaba felicitándolos porque la exposición es muy útil y valiosa. La compañera que me antecedió en la pregunta, en realidad formuló la que yo tenía que hacer y me felicito porque la respuesta
ha sido muy clara. Porque mi inquietud iba por saber de qué manera, ¿no es cierto?, los intereses, sean políticos o empresariales, particulares del dueño del medio, afectaban a la libertad de prensa y al ejercicio de un periodismo responsable, ¿no? Y en estos casos, ¿qué había que hacer? ¿Cómo enfrentar? Pero mucho lo has explicado muy bien, has respondido y he tomado nota. En realidad era sobre eso que giraba mi pregunta. Gracias. Gracias a ti, Edwin. Perfecto. ¿Algún otro compañero del diplomado tiene alguna otra pregunta para Carlos Jornet? Yo quería preguntarle algo, o sea, no sé, a mí me gusta mucho la parte de los indicadores, colega. Esto de sustentabilidad de las empresas de comunicación, de hecho, en eso va a ser mi tesis de posgrado en administración de empresas, porque siento que continúa siendo el talón de Aquiles de los medios, sobre todo los tradicionales. El e-commerce, las suscripciones, este vínculo que los periodistas y el medio de comunicación deben mantener con su nicho, con sus audiencias, además de las campañas con la comunidad, con esta audiencia, para tenerlos como el mayor aliado y soportar precisamente esas embestidas, no solo de los grupos de poder, sino también de los gobiernos. ¿Qué otras alternativas tienen esos medios de comunicación que están allí sobreviviendo? Que pudiesen plantearse una fórmula híbrida entre lo digital para seguir allí presentes, pues. ¿Qué más pueden plantearse? Porque, bueno, sabemos que ahora para estar informado no tienes que pagar, o sea, simplemente que con un smartphone y algunos datos puedes hacerlo. Pero ¿cómo hacerlos sustentables en un futuro con esta tecnología tan cambiante y con el acceso a noticias en la palma de la mano? ¿Cómo hacerlos precisamente que vuelvan a ser negocio y poder garantizar la política editorial? Muchas gracias y es todo. Por favor. Bueno, yo también cuando hice mi maestría trabajé sobre el concepto de la gestión de medios para tratar de hacerlos sustentables. De hecho, mi libro Gestión Periodística aborda esa cuestión, 2007, varios años atrás, con otra realidad. Y lo menciono porque yo tengo muchos años de ejercicio de profesión, hace 43 años que he empezado, empecé muy joven, a los 19 años. Y me ha tocado vivir épocas de vacas muy gordas y épocas de vacas flacas, y la actual época donde además de las vacas estar flacas están enfermas, con lo cual realmente es una situación inédita, pero creo que la vamos a superar y que la van a superar aquellos medios que mejor trabajen la relación con las audiencias, los medios que mejor trabajen el vínculo con la comunidad, los medios que, si bien hay información gratuita, bien se dice que nada es gratuito, que alguien siempre lo paga, y cuando estás leyendo algo en un medio gratuito, en realidad estás aportándole tus datos, estás consumiendo publicidad en mayor medida que en un medio que es pago. Es decir, hay distintas formas de cobrar el acceso a una información, porque si no, no habría medios sustentables que fueran gratuitos. Lo que digo es que si trabajamos en la calidad periodística, en el concepto de dar respuesta a una necesidad concreta de un sector de la sociedad, si trabajamos en el concepto de responsabilidad en el manejo de la información para que el lector sepa que lo que le estamos brindando es información realmente verificada, una información que agrega valor, una información que aun cuando haya una opinión concreta, esa opinión está fundamentada en una mirada periodística, pero también en hechos, y que no hay una manipulación de esa información para ponerla al servicio de un determinado sector, seguramente vamos a hacer un medio más sustentable, aun cuando tenemos mucho que trabajar todavía para lograr herramientas que nos permitan realmente contribuir a la solidez económica, financiera de los medios. Si no lo logramos, uno compara con 20 o 30 años atrás, donde los medios tenían páginas y páginas de clasificados, eso te daba una enorme amplitud de
de anunciantes que ninguno de ellos te podía condicionar. El que los centenares o los miles de lectores que a diario colocaban su aviso clasificado te estaban financiando el periodismo que se hacía, pero ninguno de ellos tenía la capacidad de presionarte. Hoy, si no tienes publicidad y viene el gobierno y te coloca 5 páginas en una edición, y además de las 5 páginas seguramente te está pidiendo que coloques el diario del servicio de esa idea política o de ese gobernante. Entonces tenemos que lograr volver a ampliar la base de sustentación económica de los medios, sea a través de las suscripciones digitales, sea a través de membresías, sea a través de algún otro tipo de negocios que se apalanque sobre la capacidad de difusión y de penetración del medio en la sociedad, para que realmente podamos seguir ejerciendo un periodismo independiente. Si no, si el periodismo pierde sustentabilidad económica, tarde o temprano pierde su independencia y tarde o temprano pierde los lectores y desaparece. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Carlos. Gracias a ustedes, es realmente muy valioso el intercambio. Una pregunta que te quería formular. Sí. Formular tal vez una última pregunta, si me lo permites, y con esta cerramos, porque también es una inquietud de algunos de los participantes que no nos acompañan. ¿Qué opinas de los mecanismos de protección a periodistas en países como Colombia y México? Si el periodismo es necesario en toda democracia, ¿cómo puede resultar de efectivo esta condición si un periodista es asesinado por grupos de AMPA organizada o por grupos irregulares ante un Estado que no tiene suficiente efectividad para detener este flagelo? ¿Qué opinas de los mecanismos de protección a periodistas, por lo menos en estas dos naciones de Colombia y México, que tienen su mecanismo de protección, pero a veces es cuestionado por los resultados que a veces no son los más adecuados? Es la preocupación central de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP desde hace muchos años. La CIP no solo hace un seguimiento de estos casos y trata de expresar su condena de inmediato cada vez que ocurre un hecho de violencia, sino que además luego recurre a instancias internacionales como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esos organismos terminen presionando a los gobiernos para lograr que se amplíen las instancias de aportar seguridad al trabajo periodístico. Lamentablemente es una lucha que lleva mucho tiempo, que realmente es muy difícil lograr cambios significativos. Los cambios de gobierno por ahí terminan afectando nuevamente esos niveles que se habían logrado ganar. Lo que nos preocupa es no solo los hechos de violencia, que obviamente no deberían ocurrir, pero no siempre pueden ser de algún modo evitados, pero sí nos preocupa la impunidad, es decir, que una vez que ocurrido el hecho, no se lo investigue a fondo, no estén puestos todos los recursos del Estado para tratar de identificar a los autores, llevarlos a juicio, condenarlos y lograr que esa persona no vuelva a cometer delitos de esa naturaleza. Pero muchas veces o hay connivencia de algunos gobiernos con los sectores que ejercen la violencia, o hay una desidia preocupante y que realmente intentamos por todos los medios, a través de misiones especiales que hacemos a los países, a través de reuniones con mandatarios pidiéndoles que lleven adelante esta. Tenemos una campaña que hemos lanzado este año que se llama Lápices Inmortales, que el concepto puede ser muy marketinero, pero en realidad es un concepto que tiene un gran símbolo por detrás, que es fabricar unos lápices que incluyen el ADN de 3 periodistas asesinados en distintos países de la región, y le estamos pidiendo a los mandatarios de todo el continente que firmen la declaración de Chapultepec y la declaración de Salta, donde se pide expresamente el fin de la impunidad, que la firmen con esos lápices como un símbolo adicional de que toda la sociedad está comprometida con finalizar de poner coto a todo tipo de ataques al periodismo. Ataques que empiezan muchas veces por una simple digamos, expresión desafortunada de un gobernante,
cuando descalifica, cuando realiza algún tipo de ataque verbal a los periodistas que lo hacen como parte de su campaña de generar, de desacreditar a la prensa, pero que terminan generando violencia física que luego ni siquiera se preocupan por investigar y llevar sus autores a la justicia. Bueno, ha sido un placer y un honor, Carlos, tenerte aquí como conferencista. De verdad que muchísimas gracias por el tiempo y tu brillante exposición. Y de verdad que muchas gracias a todos por la participación. Esta videoconferencia fue grabada y les voy a pasar más adelante el link. Y bueno, ha sido todo. Estamos en contacto permanente a través de nuestro grupo de WhatsApp. Les comento que algunos de los documentos que mencionó Carlos, como la Declaración de Chapultepec, la Declaración de Salta, son parte de los contenidos que vamos a ver, sobre todo en el segundo módulo del diplomado que trata sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el tercer módulo que trata sobre la jurisprudencia en caso de libertad de expresión y documentos sobre esta materia vamos a tocar bastante en este diplomado. De todas maneras, si alguno tiene alguna duda sobre, por ejemplo, el índice Chapultepec de libertad de prensa y expresión, puede consultar la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa, cipiaba.com, y ahí pueden encontrar los resultados de lo que fue la primera edición del índice Chapultepec de este año. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Y ha sido un verdadero privilegio poderles dar estos contenidos. Hasta luego y voy a parar de grabar en este momento.